Hola, buenas tardes. Mirad, vamos a, antes de empezar a seguir con más funciones, me gustaría que hicierais un ejercicio de tal forma que trabajéis, en lugar de dentro de un libro, como hemos estado trabajando hasta ahora, solo con una hoja, vamos a añadir aquí dos hojas más, con un total de tres hojas, y vamos a hacer una especie de cálculos tomando referencias de unas hojas a otras, que no tiene tampoco mucha complejidad, pero os voy a contar un poquito cómo haría yo la primera y os dejo planteado para que hagáis la segunda. Perdón, voy a hacer yo la segunda aquí y os dejo planteado para que hagáis vosotros la tercera. No os va a llevar muchísimo tiempo, ¿vale? Yo creo que un ratito lo hacéis, ¿vale? Entonces, mirad, lo primero va a ser, vamos a ver, ya sabéis que los libros de Excel, o lo que es un documento en blanco, que aquí lo llamamos libro, el libro ya sabéis que tenía hojas, en principio las versiones más antiguas os va a generar aquí tres hojas por defecto. Si tenéis una versión un poquito más antigua que esta, os va a generar aquí tres hojas. Entonces no tendréis que hacer esto que voy a hacer yo ahora, que es, si os fijáis aquí viene una hoja únicamente, que es con la que trabajamos habitualmente. Y para añadir, el antiguo que tengáis, si tenéis otra versión, veréis que os saldrán aquí hoja 2 y hoja 3, no tendréis que hacer esto que voy a hacer yo ahora. Pero si tuvierais que añadir más hojas a esas tres que os sale, o bien aquí, tendréis que dar a este botón de más aquí, que no recuerdo ahora mismo si es el mismo botón, creo que sí. ¿De acuerdo? Si no estuviera el más, que ahora mismo en las versiones antiguas no lo recuerdo, pero creo que lleva el botón de más tal cual. Con el botón derecho aquí podréis insertar una hoja nueva. Os pondréis insertar hoja nueva. Entonces voy a añadir aquí dos hojas más, hoja 2 y otra más, hoja 3. Y aquí a la hoja 1, para cambiarle el nombre, hacéis o bien doble clic o bien con el botón derecho también tenéis la opción de cambiar el nombre. Yo normalmente le doy doble clic normalmente. Entonces yo aquí vamos a poner previsiones 2020. Y luego las otras dos hojas de este libro lo vamos a ponerle aquí. Hacéis doble clic también, ponéis previsiones 2021. Y a la hoja 3, previsiones 2022. Vale. Y damos aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Mirad, este libro que lo ha remitido un compañero vuestro, lo que quiero que hagáis es, esta misma tabla que tenemos aquí, hacer una previsión al futuro, ¿vale? Para el año que viene y para dentro de 2 años. ¿De acuerdo? Pero tomando como referencia estos datos que ya tenemos calculado y que tenéis hechos los ejercicios que habéis ubicado en vuestra carpeta del Dropbox. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, como lo que voy a hacer aquí, en este caso va a ser aumentar un porcentaje respecto a estos de aquí, y aquí lo que voy a hacer va a ser reducir un porcentaje. Vamos a hacerlo en la primera hoja, y luego la hoja 2, perdón, y luego la hoja 3 lo hacéis vosotros. ¿Vale? Lo voy a dejar como planteado, sin necesidad, sin hacerlo, solamente el planteamiento. Mira, entonces, lo que hacemos es, vamos a coger esta tabla entera, ¿vale? Y la podríamos copiar y pegar aquí en la hoja 2. ¿De acuerdo? Vamos a tener que hacer otra vez todo el esquema entero de todo el diseño, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando os ocurra eso, tenéis que copiar una hoja completa, como es este caso. Imaginad que aquí hay una tabla, pero aquí puede haber 200 tablas abajo con decenas de filas o de fórmulas, lo que sea. Entonces, para copiar la hoja completa, entera, creo que recordad que en el primer vídeo os lo puse, os ponéis aquí la parte superior izquierda, marcáis ahí y se marcaría la hoja completa. Tenga las filas que tenga escritas o las que no tenga. Pues no tenéis que estar aquí marcando un poco así, que aquí se podría hacer, ¿vale? Pero lo más fácil es coger aquí y se marcaría todo en la hoja entera. Y lo que queramos va a ser copiar con el botón derecho o aquí en copiar, como queráis, ¿vale? Y me voy a ir aquí a previsiones 2021. Voy a pinchar otra vez aquí para darle la ubicación donde tiene que copiarlo y le vuelvo a pegar. ¿Veis? Fijaros que me ha duplicado exactamente una tabla con la otra. ¿Ok? Tendréis que hacer lo mismo en la 2022. ¿Vale? Volver a pegar otra vez si quisiéramos. ¿Vale? Yo normalmente, aunque podéis pegar en cualquier punto aquí, pero veis que nos daría un error. Lo suyo es que cuando copiéis una hoja completa, como he hecho yo antes aquí, cuando deis a pegar, decís, oye, lo quiero pegar en el libro, en la hoja completa. Entonces lo que hacemos es, lo que os he dicho, marcar aquí, espera, voy a quitarlo aquí, escape, a ver, marcamos lo que os he dicho aquí, le dais a copiar, veis aquí, y no lo pegáis en cualquier sitio, sino que volvéis a marcar como si fuerais a seleccionar la hoja 2, aquí, y ahí pegáis. Aquí no me deja porque hay que quitarlo de copiar. Y entonces os dejaría un clon casi de la hoja 1 y la hoja 2, en las mismas celdas y todo, que es justamente lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagáis tanto aquí como aquí? Es, imaginad que las previsiones de 2021 nos dicen que van a aumentar un 10% respecto a las de este año de 2020. Y aquí que van a reducirse un 20%. ¿De acuerdo? Aumentar un 10 y reducir un 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la hoja del 2021 y lo que vamos a hacer va a ser borrar el contenido de estos datos que tenemos ahí.
lo marcamos, le dais al botón de suprimir, y veréis que todas las fórmulas se quedan recalculadas a cero, ¿vale? Porque dejo de tener datos aquí. Como estas dos fórmulas hacen referencia a estas casillas, al vaciarlas, se quedan así, ¿de acuerdo? A medida que yo vaya metiendo datos aquí, las fórmulas irán recalculando, todas, ¿de acuerdo? Pues están todas referenciadas, porque cuando yo empiece a meter datos aquí, veréis que eso empieza a recalcularse, como veis, ¿vale? Entonces, este ejercicio, lo que quiero que hagáis es, vamos a coger aquí previsiones 2020, y hemos dicho, a ver, ahí, un segundín. Ahora os digo un truco cuando acabemos, que se me ha olvidado, que me acabo de dar cuenta, cuando copiéis y peguéis, ¿vale? Mira, pero os lo voy a decir ya, para que no se me olvide. Mira, cuando copiéis y peguéis, pero voy a quitarlo aquí, ¿vale? Cuando copiéis y peguéis, siempre es copiar, pegar y le dais la tecla escape, siempre, por norma, ¿de acuerdo? Porque si no lo hacéis, si hacéis así, marcar, le damos aquí a copiar, veis que se queda aquí, no se apreciará muy bien, pero hay como una especie de, se queda como marcado un rango. En el del antiguo se ve muy bien, y cuando después pegas se queda esto como activo para que puedas seguir trabajando con él. Entonces es muy incómodo, a veces vas a pinchar una casilla y se queda marcada en la celda, es un poco rollo. Entonces, como consejo, como truco, y hacerlo siempre, que es mucho más sencillo de trabajar, dais copiar, lo pegáis y luego siempre escape, por norma. Puedo hacer copiar, pegar y escape. Tomarlo como una rutina cada vez que lo hagáis así. Porque si no, ya os digo que se queda aquí marcado, aquí, a ver si lo puedo hacer aquí para que lo veáis. Imaginad que quiero copiar eso, le doy a copiar, imaginad que lo quiero pegar ahí, por ejemplo, ¿vale? ¿Veis que se queda ahí marcado? No sé si se aprecia muy bien en el vídeo, ahí. Le dais siempre escape para que se quite esa preselección que hace, ¿de acuerdo? Voy a deshacerlo para que no aparezca, ¿vale? Entonces acordaros, copiar, pegar y escape, siempre, por norma. Vale, bueno, vamos a la parte del ejercicio. Mirad, entonces, hemos dicho que hemos copiado y pegado aquí, y ya lo que quiero hacer, hemos dicho, es aumentar un 10% respecto a las previsiones del 2020. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es coger la primera que tengo aquí, que es la de Madrid-Iberia, que es la primera casilla, y voy a tomarla como referencia a la que tengo aquí, ahí, ¿vale? Y la voy a aumentar un 10%. Entonces, ¿cómo hago eso? Mirad, me voy a la casilla que quiero calcular, empezamos una fórmula que es con el más o con el igual, en este caso, perdona, aquí, empiezo con el igual, y digo, oye, a ver, quiero aumentar un 10% respecto a la de 2020. Entonces, ¿qué hago? Dejo el igual, os iréis aquí a la hoja donde está el dato que quiero cambiar, que es este, y digo, oye, respecto a esta, y la pincháis, ¿vale? Lo que hacemos es, la quiero aumentar un 10%. ¿Cómo aumento un 10%? Pues en mi caso yo lo hago siempre multiplicando por 1,1. 1,10. Acordaos que si quieres aumentar un 20, por 1,20. Que aumentar un 50, por 1,50. Y así sucesivamente. En este caso vamos a aumentar un 10, aumentar un 10. Fijaros la fórmula cómo se escribe. Si os fijáis aquí, os pone y damos al intro. ¿Vale? Si os fijáis ahora en la primera que teníamos aquí, que era 200.000, si lo aumentamos un 10%, son 20.000, se quedarían 220.000, que es justo lo que tengo aquí. ¿Lo veis? Entonces, fijaros la fórmula como la ha calculado. Ha cogido y pones el igual, él solo ha puesto aquí, si os fijáis, un apóstrofe pequeñín, que es el que tenéis ahí a la derecha de la P, os va a poner el nombre de la hoja de donde estáis cogiendo el dato y la celda de la que estoy cogiendo el dato. Es decir, le está diciendo, oye, de la hoja previsiones 2020, que es esta, dentro de su casilla C6, que es esta, ¿vale? Fijaros, la C6, multiplícala por 1,1 para que aumente un 10%. ¿Vale? Entonces, el truco de esto, que no tiene ningún misterio, es cuando hagáis la forma que os va a pasar al principio, cuando lo hagáis, no lo habéis hecho nunca así, trabajar con distintas hojas, vais a intentar volver como a donde habéis puesto a empezar la fórmula y os va a dar un error, ¿vale? Voy a hacer yo aposta para que lo veáis. Mira, voy a suprimir la fórmula, voy a dejarla otra vez igual y voy a ponerme igual. Me pongo la casilla aquí y digo igual. Me voy, a ver un segundín, vale. Me voy a la casilla previsiones 2020, digo, oye, y la voy a marcar esa casilla, ¿lo veis? Y ahora, ¿qué ocurre? Que mucha gente lo que hace es se vuelve otra vez a la hoja donde estoy escribiendo la fórmula aquí. Y ya tenemos el lío aquí, ¿vale? Porque puede ser que vayas a escribir aquí, no te va a escribir el asterisco, te va a dar un error, etc. Entonces el truco es, que es a lo que voy con esto, es, dais el igual, os vais a la hoja donde metéis el dato, esta o incluso de otro libro se podría hacer, eso lo veremos más adelante, de la hoja previsiones 2020 a esa casilla C6, ¿veis que lo pone aquí? De la hoja 2020, coge la casilla C6 y multiplícala por 1,10 para que aumente un 10%. Y damos al intro aquí, no volvemos otra vez donde he escrito la fórmula, sino directamente desde aquí dais al intro, ahora. ¿De acuerdo? No tenéis que volver a la hoja 2021 aquí para dar al intro. Que en esta versión se puede medio hacer, pero en las versiones antiguas da un error, te queda como marcar una casilla que no quieres y es un poco lío. Veréis que os pasará si lo hacéis. Entonces, os digo como lo de copiar, pegar y escape. Pues aquí lo mismo. ¿Vale? Voy a hacerlo también yo aquí en Milán, por ejemplo, que sería hacer lo mismo. Digo, oye, pues la casilla aquí de Milán,
Me voy aquí y digo de la casilla 2020, la de Milán, la voy a aumentar un 10%, pues lo multiplico por 1,10. Y os digo, damos al intro, no volvemos, damos al intro y tienes esto. Y así sucesivamente con todas. Lo que tenéis que pensar es dos cosas. Una, si la tabla fuera muy grande, esto sería inmanejable, como podéis comprender, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis aquí, habrá un mecanismo que tenéis que pensar, que es lo que quiero que hagáis. ¿Cómo puedo acortar esto? Porque ya os digo, esto se puede hacer a mano en un momento dado, en un ejercicio que os ponga, pero si os pongo aquí 100 compañías con 2000 destinos, imaginaros, sería prácticamente inviable. Entonces, habrá una forma aquí, usando lo de las referencias a celdas, para poder acortar ese trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hagáis esto, ¿vale? Y razonéis un poquito qué puedo hacer, pensad que es que aunque estéis en hojas distintas, la estructura es la misma. Y el movimiento de las casillas, cuando hacemos lo de fijar la columna, es igual. Lo único es que está en otra hoja. Tenéis que pensar de forma un poquito abstracta, si queréis, que estáis en otra hoja aquí, pero pensad que si yo arrastrara la fórmula hacia la derecha, ¿vale? Aquí, o hacia abajo, la casilla que cogería de la otra hoja también se movería hacia la derecha o hacia abajo. Esa es un poquito la idea. Dentro de la misma hoja se ve muy claramente, pero en la otra hoja es exactamente igual. Lo único es que está en otra hoja. Pero yo os digo, si yo arrastrara la fórmula hacia la derecha o hacia abajo, la casilla que yo cogería de las previsiones 2020 sería la misma, ¿vale? También se desplazaría hacia la derecha y hacia abajo. Con lo cual, con esa pista, razonar un poco cómo podríais hacer estos cálculos que me faltan, que no tiene tampoco ningún problema, ¿vale? Y, muy importante al principio, revisáis las fórmulas de total, media y porcentaje y comprobáis en esta segunda tabla 2021 si os ha cogido las casillas correctamente. Veréis que a lo mejor hay alguna que no lo ha hecho bien. Es posible. ¿De acuerdo? Ahí os lo dejo. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo, la primera vez, el máximo, mínimo y contar lo comprobáis, que es el primero que vais a hacer, y os digo, hacéis ese aumento del 10% en todas las celdas. ¿Vale? Ya os digo, se hace no de una en una. Podéis hacer un par de pruebas aquí con 2 o 3, pero luego pensar cómo podéis arrastrar, o qué hay que fijar o no hay que fijar para poder hacerlo rápidamente. En cuanto metáis los datos aquí, las fórmulas se van a recalcular, pero siempre al principio contrastar que las casillas son correctas y que os hace el cálculo correctamente. Os ponéis una cualquiera aquí, por ejemplo, y comprobáis que os ha hecho la suma bien o la media, etcétera, etcétera. Ok, entonces, hacéis eso aquí, en previsiones 2021, aumentando un 10%, hacéis estos cálculos, comprobáis las fórmulas, los gráficos se van a recalcular automáticamente. En cuanto metéis los datos aquí, estos gráficos se van a quedar, tal cual, no tenéis que hacer absolutamente nada. ¿Vale? Y luego en el 2022 quiero que reduzcáis un 15%. ¿Vale? Aquí aumentamos un 10%, todo respecto al 20, ¿vale? 2020 son estas cifras, pues en previsiones 2021 hemos aumentado un 10% respecto a las de 2020. Y 2022 reducimos un 15% sobre 2020 también. ¿Vale? Aquí tendréis que hacer exactamente lo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Marquéis aquí, marquéis esa esquinita de aquí para que se marque toda la hoja entera. Y os digo, copiar, os vais a 2022. Y os digo, siempre, como hemos cogido la hoja completa, marcáis otra vez aquí y pegáis. Para que se copie todo completo, haya lo que haya. Y aquí lo mismo, borraríais el contenido de las casillas y recalcularíais lo mismo, pero en lugar de aumentar un 10%, ¿cómo haríais? ¿Con qué fórmula haríais para reducir un 15%? ¿Vale? Aumentar un 10 aquí, que ya he hecho yo una, y reducir un 15 aquí. Comprobéis lo mismo las formulitas y los gráficos veréis que se recalculan automáticamente. ¿De acuerdo? Y esa es un poquito la tarea. Intentar a ver si no os leéis un poco con el tema este de volver. Bueno, volver. Os insisto en esas dos cosas que es lo que os va a pasar. ¿Vale? Lo que os digo, repito, por no ser pesado, pero os lo voy a decir porque son cosas que nos pasan siempre al principio cuando trabajamos con Excel y para que nos ocurra a vosotros. Hemos dicho el igual o el más, y en este caso decíamos, oye, de la de 2020, coge esa casilla, ¿veis? Y multiplícala por 1,10, porque aumenta un 10. Se fueron 50 por 1,50. Un 80 por 1,80. En este caso es aumentar un 10 solamente, pues por 1,10. Y ya os digo, al intro, no volvemos al origen. Ahí, al intro. Y ya se encarga el de volver a retornar la casilla. Si quisierais escribirlo aquí manualmente, que ninguno lo hacemos, nadie lo hace, podéis escribir la fórmula aquí directamente así. ¿Vale? Tendréis que poner ese apóstrofe pequeñín, que es el que tenéis, ya os digo, allá a la derecha de la P. ¿Vale? Escribir aquí previsiones 2020, que es el nombre de la hojita de la que viene ese dato. ¿Vale? Aquí veis una exclamación, la casilla C6, pero os estaréis referenciando de la hoja previsiones 2020, coge la casilla C6, que sería esta, y multiplícala por 1,1, es decir, aumenta un 10%. Lo que estaríamos haciendo ahí. ¿De acuerdo? Ya os digo, nadie lo escribimos porque es un coñazo, básicamente, perdona por la expresión.
¿de acuerdo? Pues lo suyo es poner aquí, si es un nombre corto, vale, pues el nombre a veces son previsiones de ventas, empresa tal. Pues imagino que se escribe eso aquí con la posibilidad de que te equivoques. Entonces es mucho más rápido hacerlo con el ratón y es una forma más simple. ¿De acuerdo? Venga, pelearos un poquito con esto. ¿Vale? Comprobar, yo digo, las fórmulas aquí de total, medio y porcentaje, comprobar el máximo, mínimo y contacto, sale correctamente, y los gráficos, que no tenéis que hacer nada, pues lo va a calcular él automáticamente. Y vais poniendo algo a lo largo de esta tarde y mañana, ¿de acuerdo? Y a ver un poco, a ver qué veo qué tal os sale, y avanzamos un poquito con las funciones de condicionales, y buscar V, buscar H, bueno, unas funciones un poquito más avanzadas que estas. ¿De acuerdo? Venga, un saludo, chicos.